Buen día, me presento, mucho gusto, mi nombre es Lina Vargas, perteneciente al grupo 217. A continuación voy a hablar acerca de la fase número 2 del trabajo colaborativo. Entonces, el enunciado que me dan inicialmente es que el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 de fondo y que las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí, como lo podemos evidenciar acá. Míralas. Entonces, me dice que tendrán una pendiente 25 grados y se construirán con perfil de acero estructural A36, ángulos de piernas iguales, y aquí me da el ángulo de piernas iguales. Entonces, ¿cuántos metros yo sé que tiene mi cercha, la cuerda inferior? 12 metros porque aquí me lo están dando. La longitud de la cuerda superior, es decir, la de arriba, esa es lo que yo, ¿cómo la saco? Es este valor de 12 dividido sobre la pendiente 25. Entonces, ¿cuántas cerchas yo sé que son? Porque yo voy a dividir el valor que me dan acá, que es 24, lo voy a dividir entre 3, porque si se recuerdan, hay una separación de 3 metros entre cada una, más una, entonces que me dan 9 cerchas. ¿Dónde las tenemos? Acá, mira. Esta es una cercha tipo Hope. Entonces, de acuerdo a los datos que a mí me van dando, también tengo que tener en cuenta el viento. El viento que me están dando acá también es de Cúcuta. Entonces, estos datos que inicialmente yo tengo acá, este 2.207, le obtuve ese dato lo tuve acá mismo. El de 13,24 sobre 6, eso que me da 2.207, que son los datos que estoy poniendo acá. Acá en estos datos que tengo acá, ¿cómo obtuve yo estos datos? ¿Cómo lo obtuve? Todos estos datos van a dar 2. Estos otros que van acá, entonces BL, BK, CK, CJ, DJ y EJ. De la BL, ¿cómo saco BL? Es al, que ya lo tengo acá, que es 2 por la tangente 25. Acá tengo el resultado. Lo mismo es con el resto. Entonces yo voy a tener datos que voy a decir, bueno, y esos datos me van a quedar como espacios vacíos. Que mírenlos acá, que va a ser estos 3 que tengo yo acá. ¿Cómo obtengo yo estos datos? De estos mismos que tengo acá. Bueno, y ahora necesito yo saber cuánto es el total de todo lo que yo tengo acá. Sencillo, realizo una sumatoria, que es lo que ustedes van a ver acá, mira, ¿no? Y me da un total de 43.522 metros. De acuerdo a la información que me dan inicialmente, me dice que va con un ángulo de unas piernas con este valor. Entonces, aquí yo ya lo escojo. Entonces, aquí me doy de cuenta que da 9,5, mira la 870. Y aquí me están diciendo que la cubierta se usarán tejas de ternil número 5, que están acá. Entonces, para cada pendiente ahí me va diciendo cuánto requiero yo para, para las tejas número 5. Entonces, se requieren 5 tejas para poder cubrir esto y cubrir los 3 metros de anchos de la área de influencia de la cercha. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Joel David Ovalle. Yo soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Voy a presentar la tarea correspondiente a la fase 5 de la materia estática y resistencia de materiales. En el trabajo grupal me correspondió el punto 3. El punto 3 dice: área y momentos de inercia del área seccional del perfil doble utilizado en los elementos de la estructura. Lo vemos en la imagen. Para hallar el área y momentos de inercia de la figura, vamos a utilizar el teorema de Steiner o de ejes paralelos. Pero ¿qué nos dice este teorema? El teorema de ejes paralelos establece que el momento de inercia de un objeto alrededor de un eje paralelo a un eje de referencia puede ser calculado sumando el momento de inercia del objeto alrededor del eje de referencia con respecto a la masa del objeto y la distancia entre los dos ejes al cuadrado, como lo podemos evidenciar en la imagen. El resultado del ejercicio es el siguiente. Vemos un menor momento en X y el resultado final en la imagen presentada. Los esfuerzos normales en las barras de la estructura. Los esfuerzos normales son fuerzas que actúan perpendicularmente a la superficie de un objeto o estructura. En otras palabras, son las fuerzas que actúan en línea recta desde un punto dentro del objeto hacia afuera en todas las direcciones perpendiculares a su superficie. Vemos la fórmula en la imagen donde F es igual a fuerza normal y A es igual a AI. Los resultados de la fórmula anterior nos dan lo siguiente. Entonces comparto una tabla donde están los nodos gemelos, la fuerza, la tensión o comprensión, área del perfil y el esfuerzo admisible. Entonces vemos los resultados de cada uno
en la tabla. Cargas críticas en los elementos en compresión. Para hallar las cargas críticas vamos a usar el criterio de carga crítica de Euler, que establece que la carga crítica necesaria para que una columna panlee depende de las propiedades del material de la columna, su longitud efectiva y el momento de inercia de la sección transversal de la columna. Usamos la siguiente fórmula, la que aparece en la imagen. Factor de seguridad. El factor de seguridad se define como la relación entre la carga de diseño o carga máxima esperada y la carga que el componente o estructura puede soportar de manera segura. Para eso también usamos la imagen que vemos en referencia. Todas las fórmulas anteriores nos dan lo siguiente: factores de seguridad para barras en compresión, donde vemos los nodos, la fuerza, tensión o comprensión, área del perfil, modo de elasticidad, longitud del elemento, mínimo momento de inercia del área de la sección, la carga crítica y el factor de seguridad. En la tabla podemos ver los resultados de este estudio. Bueno, eso fue toda la fase 5. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Buenos días, mi nombre es Edwin Londoño Gil. Voy a sustentar la fase 5 estática y resistencia de materiales. El punto que me tocó para exponer es la siguiente pregunta: ¿cómo se aplica el método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas en la cercha para cada nodo? Debe explicar el diagrama de fuerzas, planteamiento de ecuación y solución paso a paso. Como podemos observar en la cercha Howing, el cálculo de las reacciones, la sumatoria de f de x es igual a 0 a la x igual a 0, la sumatoria de f de y es igual a 0 más a y más y, que es igual a 43.86 kilonewton. La sumatoria es igual a m a igual a 0 más 7.31 más 2 más 4 más 6 más 8 más 10 menos g sub y por 12, que es igual a 0 kilonewton por metros. G es igual a 21.23 kilonewton. De la ecuación f de y se tiene a sub y es igual a 43.86 kilonewton menos G a y es igual a 21.93 kilonewton. Como podemos observar, se realizan los cálculos de los valores de las fuerzas a las que están sometidas los elementos por medio del método de los nodos, y que a través de este método podemos equilibrar las partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta la estructura simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de la fuerza. Se tomarán las sumatorias de la fuerza en X positivo a la derecha. También se tomarán las sumatorias de fuerza en lo positivo hacia arriba. Se supondrá que en todos los elementos están en tensión. Por esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones X y Y para el equilibrio de las partículas en cada nodo de las soluciones por medio del método de eliminación Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. Podemos ver el nodo A en X y en Y. En compresión con menos 43.242 kilonewton y en tensión cuando es positivo en 39.100.99 kilonewton. El nodo L en tensión con 39.121 kilonewton. De igual forma podemos ver el nodo B, donde BC es igual a menos 39.599 kilonewton